Después que su marido desapareciera, la esposa fue enviada a prisión. Al descubrir quién la engañó, quedó en shock. Las calles de la exclusiva colonia donde vivían Mariana Solares y su familia estaban bordeadas por altos muros y jardines impecables. Desde afuera, cualquiera podría pensar que su vida era un cuento de hadas moderno. Tenía una casa espectacular, un matrimonio sólido con Esteban Lombardo y un hijo adorable, Diego, que era la luz de sus ojos. Mariana era una mujer fuerte, elegante y cariñosa. Se había casado con Esteban hace 15 años y juntos habían construido lo que parecía una vida de ensueño. Él era un empresario exitoso con inversiones en bienes raíces y finanzas, siempre rodeado de poder e influencia. Ella, aunque licenciada en administración, había dejado su carrera para dedicarse completamente a su familia. Creía que su amor era inquebrantable, una roca firme en la que siempre podría apoyarse. Aquella mañana, Mariana despertó temprano como de costumbre. Se puso una bata de seda, bajó a la cocina y preparó el desayuno. El aroma a café recién hecho impregnaba el aire cuando sintió unos brazos cálidos rodearla por la cintura. «Buenos días, mi amor», susurró Esteban, besándola en la mejilla. «Buenos días, cariño», respondió ella con una sonrisa radiante. «¿Dormiste bien?» «Como un bebé. Con una esposa como tú, es imposible no dormir en paz». Mariana rió, disfrutando de esos momentos sencillos pero significativos. Diego bajó corriendo las escaleras, aún en pijama, con el cabello despeinado. «Mamá. Papá. ¿Hoy sí vendrás a mi partido?» «Por supuesto, hijo», dijo Esteban, despeinándolo aún más. «No me lo perdería por nada». Mariana sintió una punzada de felicidad en el pecho. Eran una familia perfecta. O al menos, eso creía. Esa noche, Esteban tenía una cena de negocios. Mariana no era ajena a esas reuniones, pero algo en su actitud la inquietaba. Estaba nervioso, distraído, con el ceño fruncido mientras revisaba su teléfono una y otra vez. «Esteban, ¿pasa algo?» «No, amor, todo está bien», respondió con una sonrisa forzada. «Es solo trabajo». Mariana quiso creerle. Le dio un beso en la mejilla y lo vio salir de casa con su traje impecable. Las horas pasaron. Mariana acostó a Diego, leyó un libro, vio televisión. El reloj marcó la medianoche, luego la 1 de la mañana. Trató de llamarlo, pero su celular estaba apagado. La inquietud comenzó a convertirse en miedo. A las 5 de la madrugada, sonó el teléfono. «¿Señora Mariana Solares?», preguntó una voz desconocida. «Sí, ¿quién habla?». «Soy el oficial Ramírez. Encontramos el auto de su esposo abandonado en una carretera fuera de la ciudad». El mundo de Mariana se detuvo. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre. La policía inició la búsqueda, pero no encontraron rastros de Esteban. Las teorías comenzaron a surgir. «Tal vez fue secuestrado», dijeron algunos. «¿Y si lo asesinaron?», murmuraban otros. O peor aún, ¿y si él mismo planeó su desaparición? Mariana estaba destrozada. No podía comer, no podía dormir. Pasaba los días en la comisaría, rogando por respuestas. La prensa hizo de su tragedia un espectáculo mediático. Su casa se llenó de reporteros, micrófonos y cámaras. «Esposa del empresario desaparecido en el ojo del huracán», decían los titulares. Entonces, la policía comenzó a hacerle preguntas incómodas. «Señora Solares, ¿sabía si su esposo tenía enemigos? ¿Tenía problemas financieros? ¿Había problemas en su matrimonio?». Mariana negaba todo. Esteban no tenía enemigos, su empresa iba bien, su matrimonio era estable. Pero los detectives no parecían satisfechos con sus respuestas. Y entonces, la sospecha cayó sobre ella. Una tarde, mientras intentaba calmarse en el jardín de su casa, recibió la visita de su mejor amiga, Lorena Ríos. «Mariana,
Lo que te están haciendo es horrible, dijo Lorena, tomándole las manos. Pero sé fuerte. Yo estaré contigo. Mariana lloró en su hombro, agradecida. No imaginaba que, en ese mismo instante, su mejor amiga ya estaba planeando su ruina. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la habitación de Mariana, pero su luz no traía consuelo. Su piel estaba fría, sus ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar. No había dormido en días. Desde la desaparición de Esteban, su vida se había convertido en una pesadilla sin fin. Diego, su hijo, no dejaba de preguntar por su padre. Su vocecita inocente le perforaba el alma cada vez que le decía: «Mamá, ¿por qué papá no vuelve?». Mariana trataba de mantenerse firme, le acariciaba el cabello y le aseguraba que todo estaría bien. Pero la verdad era que nada estaba bien. El teléfono sonó, un sonido cortante que la sobresaltó. Contestó con el corazón latiéndole en el pecho. «¿Señora Solares?». La voz en la línea era fría y distante. «Lamentamos informarle que la investigación de la desaparición de su esposo ha tomado un giro inesperado. Necesitamos que venga a la fiscalía de inmediato». El miedo se deslizó por su espalda como un cuchillo helado. Cuando llegó a la fiscalía, fue recibida por el detective a cargo del caso, el comandante Salgado. Su mirada era dura, inquisitiva. «Señora Solares, tenemos pruebas que la vinculan con la desaparición de su esposo y con irregularidades financieras en sus empresas». Mariana sintió que el piso bajo sus pies se desvanecía. «Eso es imposible», gritó. «Yo no tengo nada que ver con las empresas de Esteban. No sé nada de negocios, nunca me metí en sus asuntos». Salgado colocó unos documentos frente a ella. Eran contratos firmados con su nombre, transferencias bancarias, estados de cuenta que mostraban desvíos millonarios. Y luego, lo peor, una orden de arresto. «Tenemos testigos que afirman que usted tenía conocimiento de estas transacciones. Además, hay indicios de que su esposo pudo haber sido asesinado y usted es la principal sospechosa». Las palabras la golpearon con la fuerza de un huracán. «No. No puede ser. Yo no he hecho nada». Pero los policías ya estaban avanzando hacia ella. Un par de esposas brillaron ante sus ojos y, antes de que pudiera reaccionar, sintió el frío metal cerrarse alrededor de sus muñecas. «Señora Mariana Solares, queda detenida por fraude y posible homicidio». El mundo se apagó. El escándalo fue inmediato. Las noticias se esparcieron como pólvora. Esposa del empresario desaparecido, detenida por fraude y asesinato. Las imágenes de Mariana siendo escoltada por la policía inundaron los canales de televisión y los periódicos. Su rostro, desencajado por la desesperación, se convirtió en la imagen del morbo público. En la celda fría y sucia donde la retuvieron, Mariana temblaba, abrazándose a sí misma. Cada minuto que pasaba era un suplicio. Su mente trataba de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien había falsificado su firma? ¿Quién la había traicionado de esa manera? Pensó en Lorena. Su mejor amiga. Su hermana del alma. Seguramente ella la ayudaría. Pidió su derecho a una llamada y, con los dedos temblorosos, marcó el número de Lorena. «Por favor, dime que esto es una pesadilla», sollozó. Pero la voz al otro lado de la línea era fría, distante. «Mariana, esto es demasiado complicado. No puedo meterme en esto. Lorena, por favor. Eres mi amiga. No me dejes sola. Lo siento, Mariana. No puedo ayudarte». Y la línea se cortó. La traición dolió más que las esposas en sus muñecas. El juicio fue un espectáculo. Mariana fue llevada ante los tribunales, vestida con un uniforme naranja que la hacía ver como una criminal. El juez apenas la miraba mientras los fiscales presentaban pruebas en su contra, registros bancarios, correos electrónicos, supuestas conversaciones donde ella aprobaba los movimientos de dinero.
Los testigos fueron desfilando uno por uno. Gente que ella conocía, que había considerado parte de su círculo de confianza, todos asegurando que ella tenía conocimiento de los fraudes. Señoría, Mariana Solares no solo tenía acceso a las cuentas, sino que participó activamente en las transacciones ilegales, dijo uno de los abogados de la fiscalía. Mariana quiso gritar, defenderse, pero cada palabra suya parecía hundirla más. El golpe final llegó cuando presentaron como testigo a un ex socio de Esteban. El señor Lombardo me confesó que su esposa estaba al tanto de todo. Me dijo que ella era tan ambiciosa como él, que estaban juntos en esto. Era mentira. Todo era una mentira. El juez golpeó su martillo sobre la mesa. Se dicta sentencia a Mariana Solares a 15 años de prisión por fraude y complicidad en la desaparición de Esteban Lombardo. El aire se le fue del pecho. Gritos, llanto. Diego, su hijo, fue apartado de ella en medio de la confusión. «Mamá», gritaba él, tratando de alcanzarla. «Diego. Hijo, no me dejes». Lo último que vio antes de ser arrastrada fuera del tribunal fue la cara aterrorizada de su hijo. Y luego, la oscuridad. Cuando Mariana cruzó las puertas de la prisión, supo que su vida había terminado. El lugar era un infierno de concreto y desesperanza. El olor a humedad y sudor era insoportable. Las otras reclusas la miraban con ojos duros y hostiles. Para ellas, Mariana no era más que otra mujer rica caída en desgracia. La primera noche la pasó en vela, abrazada a sus rodillas, sintiendo el peso de la soledad sobre sus hombros. Su hijo estaba lejos. Su marido desaparecido. Su amiga la había traicionado. Y ella estaba completamente sola. El sonido del metal resonó en la celda cuando la puerta se cerró con un golpe seco. Mariana se estremeció. El eco de ese ruido le confirmó lo que su mente aún no quería aceptar: estaba encerrada, condenada, olvidada. Se abrazó a sí misma. La celda era pequeña, con un catre de colchón delgado y sucio, una ventana diminuta con barrotes oxidados y un inodoro en una esquina. La humedad impregnaba las paredes de concreto y un olor rancio se mezclaba con el de desesperación. Afuera, el bullicio de la cárcel era una cacofonía de gritos, insultos y órdenes de los guardias. Mariana no podía dejar de pensar en Diego. Su niño, su bebé, arrancado de sus brazos en medio del caos del tribunal. ¿Dónde estaba? ¿Estaría asustado? ¿La odiaría por todo lo que la prensa decía de ella? Su pecho se oprimió de solo imaginarlo, y las lágrimas brotaron sin control. El primer día en prisión fue un desfile de humillaciones. Las reclusas la miraban con desprecio. Para ellas, Mariana no era más que una burguesa caída en desgracia. En la fila del comedor, sintió las miradas clavadas en su espalda, cuchicheos venenosos y burlas sofocadas. Cuando tomó su bandeja de comida, una reclusa corpulenta la empujó, haciendo que la sopa caliente se derramara sobre sus manos. «Bienvenida, princesa», se burló la mujer, provocando risas a su alrededor. Mariana aguantó el dolor. No respondió. No podía mostrar debilidad. En la noche, tumbada en su catre, escuchó los sollozos ahogados de otras reclusas, los murmullos de amenazas, los lamentos de las que ya no tenían esperanza. Ella aún quería creer que todo esto era un error, que en cualquier momento su abogado entraría con la noticia de su liberación. Pero los días pasaron y nadie llegó. Semanas después, su único contacto con el mundo exterior fue una visita que esperaba con ansias. Le informaron que alguien venía a verla. Su corazón latió con fuerza. ¿Sería Diego? ¿Un amigo? ¿Alguien que aún creyera en ella? Pero cuando la llevaron a la sala de visitas, su estómago se revolvió al ver a Lorena sentada frente al cristal, con el teléfono en la mano y una expresión indescifrable. Mariana tomó el auricular con manos temblorosas. ¿Por qué no me contestaste antes?, preguntó con un hilo de voz.
Lorena suspiró, inclinando la cabeza como si estuviera sintiendo pena por ella. Las cosas se complicaron mucho, Mariana. Yo no puedo hacer nada. Por Dios, Lorena. Soy inocente. Tienes que ayudarme. Los ojos de su amiga se oscurecieron. No puedo arriesgarme. Me duele verte así, pero quizás lo mejor sea que aceptes tu destino. Mariana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Algo en la mirada de Lorena, en su tono de voz, le pareció extraño. Tú sabías, susurró de repente, la verdad golpeándola con una brutalidad desgarradora. Sabías lo que estaba pasando. Lorena no negó nada. Solo la miró en silencio, con una sonrisa que apenas se dibujó en sus labios. Cuídate, Mariana. Colgó el teléfono y se levantó sin voltear atrás. Mariana sintió náuseas. Se aferró al auricular con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su mejor amiga. La mujer en la que más confiaba. ¿Cuánto sabía Lorena? ¿Qué papel jugaba en todo esto? El tiempo en prisión comenzó a volverse una tortura interminable. Los días eran una repetición de insultos, amenazas veladas y silencios sofocantes. Las noches, un calvario de miedo y soledad. La comida sabía a cartón mojado, las duchas eran un riesgo constante de abuso, y la sensación de desamparo la hundía más con cada amanecer. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió que alguien tiraba de su manta. Se incorporó de golpe y vio a dos reclusas mirándola con ojos oscuros de malevolencia. «Te crees mejor que nosotras, ¿verdad?», escupió una de ellas, con una sonrisa torcida. La ricachona que cayó de su nube. Mariana se acurrucó contra la pared, su cuerpo temblando de miedo. «No quiero problemas». «Pues ya los tienes». El primer golpe la dejó sin aire. El segundo la hizo doblarse de dolor. Las guardias tardaron en llegar. Cuando finalmente lo hicieron, Mariana estaba en el suelo, con un labio partido y la costilla doliéndole con cada respiración. Nadie la defendió. Nadie la ayudó. Esa fue la noche en la que comprendió que no tenía a nadie. Con el paso de los meses, Mariana dejó de llorar. Aprendió a caminar con la cabeza baja, a moverse sin llamar la atención, a no responder a las provocaciones. Aprendió a sobrevivir. Pero en su interior, algo comenzó a cambiar. La mujer que alguna vez había sido dulce y confiada empezó a endurecerse. Cada vez que pensaba en Diego, en su hijo lejos de ella, sin saber la verdad, su corazón ardía de rabia. Cada vez que recordaba la sonrisa fría de Lorena, su traición, la furia se acumulaba en su pecho. Cada vez que revivía la imagen de Esteban, su desaparición, la duda creciendo en su mente, la sospecha de que todo había sido un plan, su determinación se hacía más fuerte. No iba a morir en esa prisión. No iba a dejar que le robaran la vida. Un día, de alguna manera, ella saldría de ahí. Y cuando lo hiciera, encontraría la verdad. Y haría pagar a los responsables. El día en que Mariana salió de prisión, el cielo estaba nublado, como si el universo se rehusara a darle siquiera un rayo de sol en su primer día de libertad. Su cuerpo estaba más delgado, su piel pálida, sus manos marcadas por los años de encierro. Había cambiado. La mujer que entró a esa cárcel no era la misma que salía ahora. Algo dentro de ella se había roto y, al mismo tiempo, se había endurecido. Cruzó las puertas sin nadie esperándola. No hubo abrazos, ni lágrimas de alegría, ni promesas de un nuevo comienzo. No tenía hogar, no tenía dinero, no tenía familia. Su hijo, Diego, estaba en algún lugar del mundo, lejos de ella, quizás odiándola, quizás creyendo todas las mentiras que los medios habían contado. Respiró hondo y caminó. Cada paso sobre la acera polvorienta era un recordatorio de que el mundo había seguido adelante sin ella. La gente pasaba sin mirarla, como si fuera invisible, como si no fuera más que un fantasma de lo que alguna vez fue. No tenía un destino fijo, pero sí un propósito,
descubrir la verdad. Había pasado años preguntándose quién la había traicionado, quién había manipulado todo para hundirla. La última vez que vio a Lorena, su mejor amiga, fue el día en que la visitó en prisión con una sonrisa fría y una despedida vacía. Desde entonces, Mariana había alimentado un odio silencioso, un fuego interno que la mantenía en pie en las noches más oscuras. Su primer impulso fue ir a su antigua casa, aunque sabía que ya no le pertenecía. Cuando llegó, su corazón se detuvo. Frente a la mansión que alguna vez fue su hogar, un lujoso automóvil negro estaba estacionado. Había flores frescas en la entrada y las luces cálidas iluminaban el interior. Y entonces lo vio. Su mundo se detuvo. Esteban. Él estaba vivo. Esteban, el hombre por el que lloró, el esposo que creyó muerto, el hombre por quien fue condenada, estaba ahí, caminando por el jardín con una copa de vino en la mano, vistiendo ropa de diseñador y sonriendo. Mariana sintió que sus piernas temblaban. Era imposible. Esteban había fingido su muerte. La furia la golpeó con la fuerza de un trueno. Sintió náuseas, una mezcla de dolor, rabia e incredulidad. Quiso correr hacia él, enfrentarlo, gritarle en la cara todo lo que había sufrido. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta de la casa se abrió y otra figura apareció. Lorena. Su mejor amiga. La mujer que le prometió estar a su lado. La mujer que la dejó sola en la cárcel. La mujer que ahora besaba a Esteban en los labios con la naturalidad de alguien que lo había hecho cientos de veces. Mariana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las risas de ellos dos la atravesaron como cuchillas. La manera en que Esteban la tomaba por la cintura, como Lorena se recargaba en su pecho con posesión. Era evidente que no solo estaban juntos, sino que llevaban tiempo así. De repente, todas las piezas del rompecabezas encajaron en su mente. El fraude. Las pruebas en su contra. Los testigos falsos. La traición. Ellos lo planearon todo. Esteban había fingido su muerte para inculparla, y Lorena había sido su cómplice desde el inicio. Se robaron su dinero, su vida, su libertad, y ahora vivían como si ella nunca hubiera existido. El mundo a su alrededor desapareció. Solo quedaban ellos dos, riendo en su antigua casa, disfrutando de lo que le habían arrebatado. La furia en su pecho creció hasta convertirse en algo monstruoso. Quiso correr, enfrentarlos, destruir todo. Pero se detuvo. No. No iba a darles la satisfacción de verla derrotada. No iba a reaccionar impulsivamente. Iba a hacer algo mucho peor. Los iba a destruir. Se dio la vuelta y se marchó, con los puños apretados, con la mente hirviendo de planes y estrategias. Si Esteban y Lorena pensaban que habían ganado, estaban equivocados. Mariana Solares había vuelto. Y no descansaría hasta hacerlos pagar. Mariana caminaba sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, con la imagen de Esteban y Lorena tatuada en su mente como un hierro candente. Su pecho ardía de rabia, pero era un fuego contenido, uno que no explotaría sin control. No. Esta vez ella sería más inteligente. No se dejaría consumir por el odio sin antes obtener lo que más anhelaba, su hijo. Diego. El pensamiento de su pequeño, el niño al que le arrancaron de los brazos, la apuñalaba más que cualquier otra traición. Esteban y Lorena podrían haberse quedado con su dinero, su casa, su reputación, pero lo que jamás les perdonaría era haberle arrebatado a su hijo. No sabía dónde estaba. No sabía si la recordaba, si la odiaba, si le habían llenado la cabeza de mentiras. La incertidumbre era peor que cualquier condena. Su primer impulso fue regresar a la mansión y exigir ver a Diego, pero se contuvo. Necesitaba información antes de actuar. Pasó los siguientes días vagando, buscando pistas, preguntando discretamente. Se alojó en un motel barato, con lo poco que le quedaba del dinero que le habían dado al salir de prisión.
con el tiempo, logró averiguar que Diego estaba estudiando en un colegio privado de prestigio. Esteban se había encargado de ocultarlo bien, asegurándose de que Mariana no pudiera encontrarlo con facilidad. El día que finalmente logró verlo, su corazón casi se detuvo. Lo observó desde lejos, saliendo del colegio con su uniforme impecable, alto, fuerte, con el rostro de un adolescente que ya no era el niño que ella recordaba. Diego tenía ahora 14 años. Había crecido sin ella. Se quedó paralizada en la acera, mirándolo como si estuviera viendo un espejismo. Era él. Su bebé. Su Diego. Pero lo que más le dolió no fue cuánto había crecido, sino la expresión en su rostro. Frío. Distante. Sin rastro del niño dulce que la abrazaba todas las noches antes de dormir. Él subió a un auto negro donde lo esperaba un chofer. Mariana intentó acercarse, pero antes de que pudiera dar más de 2 pasos, 2 hombres en traje oscuro se interpusieron en su camino. No se acerque al joven Diego, dijo uno con voz firme. Yo soy su madre. El señor Esteban nos dio órdenes estrictas. Si intenta acercarse de nuevo, habrá consecuencias. Mariana sintió que el alma se le partía en 2. Es mi hijo. Gritó, con la desesperación perforándole la garganta. No tienen derecho a alejarlo de mí. Los hombres no se inmutaron. El auto arrancó y se alejó con Diego dentro, sin que él siquiera mirara por la ventana. Sin siquiera notar su presencia. Mariana cayó de rodillas en la acera, con el rostro empapado de lágrimas, sintiendo como el mundo entero volvía a derrumbarse a su alrededor. Había perdido a su hijo. O al menos, eso era lo que Esteban quería que creyera. Porque si algo había aprendido en prisión, era que nunca debía rendirse. No importaba cuánto tiempo le tomara. No importaba qué tuviera que hacer. Recuperaría a Diego. Y haría pagar a quienes le robaron su vida. Mariana pasó la noche en vela en la habitación mugrienta del motel, con las manos crispadas sobre la frazada áspera, su cuerpo tenso y su mente ardiendo en pensamientos. No podía sacarse la imagen de Diego de la cabeza. Su hijo, su razón de vivir, convertido en un extraño que no la reconocía, que no la recordaba, que no tenía idea del infierno que ella había vivido por él. Esteban se lo había arrebatado y lo había moldeado a su imagen, lo había llenado de mentiras hasta borrar de su corazón el amor que alguna vez sintió por su madre. Pero Mariana no permitiría que esa fuera la realidad definitiva. No permitiría que Esteban ganara. Había perdido demasiados años siendo una víctima, llorando en una celda fría, mientras los verdaderos culpables se deleitaban con su sufrimiento. Pero eso se había acabado. Había salido de prisión con un solo propósito, hacer justicia. Y no descansaría hasta ver a Esteban y Lorena pagar por todo el daño que le habían hecho. El problema era que no tenía nada. Sin dinero, sin contactos, sin recursos, su única ventaja era su determinación. Pero eso no bastaba. Si quería destruir a Esteban, necesitaba pruebas. Necesitaba aliados. Y sabía exactamente por dónde empezar. Se vistió con la ropa más discreta que tenía y se dirigió a una de las oficinas de abogados más prestigiosas de la ciudad. No tenía cita, no tenía credibilidad, pero no le importó. Cruzó la puerta con la cabeza en alto, ignorando las miradas desconfiadas de la recepcionista. Necesito hablar con Ricardo Montes, dijo con firmeza. La joven la miró con desprecio. El licenciado Montes no atiende a cualquier persona sin cita previa. Dígale que Mariana Solares está aquí. La recepcionista abrió los ojos con sorpresa. Ese nombre todavía tenía eco en la sociedad. Todavía había quienes la recordaban como la mujer que había sido encarcelada por un crimen que nadie se atrevía a cuestionar. Después de una pausa incómoda, la mujer marcó un número y habló en voz baja. Mariana sintió su corazón golpear contra sus costillas mientras esperaba. Si Ricardo no aceptaba verla, no sabía qué haría.
Finalmente, la puerta de una oficina se abrió y un hombre alto, de cabello oscuro y mirada penetrante, apareció en el umbral. Ricardo Montes. Un ex detective convertido en abogado, con una reputación impecable de destapar fraudes y corrupción. Mariana Solares, dijo él, cruzándose de brazos. Nunca pensé que te volvería a ver. Mariana levantó el mentón, dispuesta a luchar. Necesito tu ayuda. Ricardo la observó en silencio por un largo rato. Luego, sin decir nada, hizo un gesto para que entrara a su oficina. El despacho era elegante, con estantes llenos de libros de leyes y expedientes apilados en un escritorio impecablemente organizado. Mariana se sentó frente a Ricardo y sintió su mirada escrutadora recorrerla. Han pasado muchos años, dijo él finalmente. No sé qué quieres de mí, pero si es dinero, estás perdiendo el tiempo. No quiero dinero, respondió ella, con la voz firme. Quiero justicia. Ricardo arqueó una ceja. ¿Justicia? Mariana apoyó las manos sobre el escritorio y lo miró a los ojos. Esteban Lombardo está vivo. El rostro de Ricardo se endureció. Eso es imposible. Lo vi con mis propios ojos. Está viviendo con Lorena Ríos. Todo fue una farsa. Me incriminaron, me robaron todo y me dejaron pudriéndome en prisión mientras ellos disfrutaban de mi vida. Ricardo permaneció en silencio por un momento, procesando sus palabras. Si esto es cierto, murmuró, estamos hablando de una conspiración de proporciones enormes. Lo sé. Y por eso necesito pruebas. Necesito que me ayudes a demostrar que todo fue un montaje. El abogado suspiró y se pasó una mano por el cabello. No será fácil. Esteban es poderoso. Tiene dinero, contactos, influencia. Y después de todo este tiempo, ¿cómo piensas vencerlo? Mariana sostuvo su mirada con una determinación inquebrantable. Con la verdad. Ricardo la observó un momento más y luego, con una sonrisa ladeada, se inclinó hacia adelante. Bien. Entonces empecemos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de descubrimientos. Con la ayuda de Ricardo, Mariana comenzó a reunir información sobre Esteban. Descubrieron que había cambiado su identidad en documentos oficiales, usando nombres falsos para desviar fondos y evadir impuestos. También encontraron registros sospechosos en cuentas bancarias en el extranjero, dinero que claramente provenía del fraude por el que Mariana fue inculpada. Pero lo más impactante fue descubrir que no había actuado solo. Había políticos involucrados. Empresarios. Gente poderosa que se había beneficiado de la caída de Mariana. Era más grande de lo que ella imaginaba. Una noche, mientras revisaban documentos en la oficina de Ricardo, Mariana sintió que su corazón se detenía. Un expediente contenía registros de transferencias realizadas desde las cuentas de Esteban hacia un abogado que había trabajado en su caso. Esto es, murmuró, con las manos temblorosas. ¿Me estás diciendo que mi propio abogado estaba comprado? Ricardo asintió. Todo indica que sí. Mariana sintió una furia helada recorrerle el cuerpo. No solo la habían traicionado. La habían vendido. La primera vez que volvió a enfrentar a Esteban fue en un evento de gala donde él asistía como un hombre respetado, rodeado de empresarios y figuras importantes. Mariana entró con un vestido sencillo pero elegante, su cabello recogido y una expresión de hielo en el rostro. Cuando Esteban la vio, su sonrisa desapareció. Por un segundo, hubo un destello de miedo en sus ojos. «Hola, Esteban», dijo Mariana, con la voz suave como el filo de un cuchillo. Él la observó con una mezcla de incredulidad y rabia. «No deberías estar aquí». «¿Por qué? ¿Por qué temes que diga la verdad?» Esteban se inclinó hacia ella y susurró con veneno en la voz. «No tienes nada contra mí. Sigues siendo la misma mujer patética y arruinada». Mariana sonrió, y por primera vez en años, sintió que tenía el control. «¿Eso es lo que crees?
Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Esteban con la duda carcomiéndole la mente. Había lanzado la primera piedra. Y ahora, la guerra comenzaba. Mariana sintió el peso de los años de sufrimiento cada vez que respiraba. Cada día que pasaba, cada nueva verdad que salía a la luz, cada recuerdo de su hijo arrancado de sus brazos, le daba más fuerzas para seguir adelante. Pero sabía que para vencer a Esteban y Lorena no bastaba con reunir pruebas. Tenía que humillarlos, tenía que exponerlos públicamente, hacer que el mundo entero viera lo que realmente eran, dos serpientes venenosas que habían destruido su vida para su propio beneficio. Por eso, junto a Ricardo, diseñó el plan con precisión quirúrgica. No había margen de error. El primer paso fue infiltrar a alguien en la empresa de Esteban. Ricardo tenía contactos en el mundo de los periodistas de investigación, y fue así como lograron que una reportera, Julia Armenta, se hiciera pasar por una inversionista interesada en un nuevo proyecto de Esteban. Su objetivo era claro: recopilar información de primera mano sobre sus negocios turbios, grabar conversaciones comprometedoras y obtener pruebas que Mariana pudiera usar para destruirlo. Pero Mariana no solo quería atacar en el ámbito financiero. No. También quería que Esteban sintiera el mismo dolor que ella sintió. Por eso, se acercó a Diego en secreto. Después de semanas de vigilancia, descubrió que su hijo tenía una rutina establecida. Todas las tardes, después del colegio, iba a entrenar fútbol a un club privado. Los guardias de Esteban lo escoltaban hasta la entrada, pero no dentro del club. Fue allí donde Mariana encontró su oportunidad. Una tarde, cuando Diego salió de los vestidores, Mariana lo vio a unos metros, acomodándose la mochila en el hombro. Se le hizo un nudo en la garganta. No podía creer lo mucho que había crecido. Su pequeño ahora tenía los rasgos más definidos, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Reuniendo valor, se acercó con cautela. Diego, susurró con la voz temblorosa. Él se giró bruscamente y la miró fijamente. Por un momento, Mariana creyó ver un destello de reconocimiento en su mirada. Pero luego, su expresión se endureció. ¿Quién es usted? Mariana sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Soy yo, tu mamá. El cuerpo de Diego se tensó. Dio un paso atrás, como si la sola idea de estar cerca de ella lo perturbara. Mi madre está muerta. Cada palabra fue como un cuchillo clavándose en su alma. No, mi amor, su voz se quebró. Te han mentido. Yo nunca te abandoné. Diego apretó los puños. Mi papá me dijo todo sobre usted. Dijo que nos robó, que por su culpa él tuvo que fingir su muerte para protegerme, que destruyó nuestra familia por su avaricia. Mariana sintió que las piernas le fallaban. Eso no es cierto. Váyase. Gritó él, con los ojos llenos de furia. No quiero verla nunca más. Mariana extendió una mano temblorosa, pero Diego se dio la vuelta y corrió. Ella sintió como todo su mundo se derrumbaba de nuevo. Pero no iba a rendirse. No dejaría que Esteban ganara. Se secó las lágrimas con furia y salió del club con el rostro endurecido. Su hijo la odiaba, sí, pero eso cambiaría. La verdad tarde o temprano saldría a la luz. Esa misma noche, Ricardo la llamó con noticias. Tenemos algo grande, dijo él con voz contenida. Julia logró grabar a Esteban admitiendo que fingió su muerte. Tenemos su confesión. Mariana sintió una adrenalina oscura recorrerle el cuerpo. Eso no es suficiente, susurró. Necesitamos algo que lo destruya por completo. Ricardo sonrió al otro lado de la línea. No te preocupes. Apenas estamos empezando. El siguiente paso del plan fue más arriesgado. Con la ayuda de Julia, lograron que Esteban aceptara una entrevista exclusiva para hablar sobre su exitosa trayectoria empresarial. Él no sabía que esa entrevista era una trampa. La noche del evento, Mariana se infiltró entre los asistentes.
Se vistió de manera elegante pero discreta, con el cabello recogido y una expresión imperturbable en el rostro. Observó a Esteban desde la distancia, rodeado de periodistas, inversores y figuras de la élite. Cuando la entrevista comenzó, Julia empezó con preguntas superficiales, dejándolo relajarse, creyendo que todo estaba bajo control. Pero luego, la bomba cayó. Señor Lombardo, hay rumores de que usted fingió su muerte hace años y que su esposa, Mariana Solares, fue condenada injustamente por sus crímenes. ¿Qué tiene que decir al respecto? El rostro de Esteban palideció. Hubo un murmullo entre los asistentes. Eso es absurdo, respondió con una sonrisa tensa. Mariana Solares fue una criminal que destruyó a su propia familia. Julia mantuvo la calma. Entonces, ¿cómo explica esta grabación? Y en ese momento, en las pantallas gigantes del evento, apareció la imagen de Esteban hablando con un supuesto socio. Claro que fingí mi muerte. Fue la única manera de deshacerme de Mariana y quedarme con todo sin que sospecharan. Ella fue el chivo expiatorio perfecto. El silencio en el salón fue sepulcral. Los flashes de las cámaras iluminaron el rostro de Esteban, que ahora estaba desencajado. Intentó decir algo, pero las pruebas hablaban por sí solas. Y entonces, Mariana decidió dar el golpe final. Se adelantó entre la multitud y su voz resonó con una fuerza inquebrantable. Admite la verdad, Esteban. Todos se giraron hacia ella. Los ojos de Esteban se abrieron con horror. Mariana. Ella lo miró fijamente. Tú y Lorena me destruyeron. Me robaron todo. Me quitaron a mi hijo. Pero ya no pueden esconderse. La prensa se abalanzó sobre la escena. Esteban trató de huir, pero la gente lo rodeó, exigiendo respuestas. Mariana se quedó allí, de pie, mirando cómo todo se derrumbaba para él. Y supo que la guerra aún no había terminado. Pero la primera batalla, la había ganado ella. El escándalo estalló como dinamita en los medios. La grabación de Esteban confesando su crimen se volvió viral en cuestión de horas, replicándose en cada canal de noticias, en cada titular, en cada rincón del país. Los periódicos publicaban en grandes letras, el fraude de Esteban Lombardo, el hombre que fingió su muerte y condenó a su esposa. La prensa, que alguna vez la había tratado como una criminal despreciable, ahora la buscaba con desesperación para conseguir su versión. Pero Mariana no tenía prisa. Ella sabía que esto era solo el principio. Esteban había construido su imperio sobre mentiras y traiciones, y ahora esas mismas mentiras lo estaban devorando vivo. Sus socios empezaron a apartarse de él. Los inversionistas retiraban sus fondos. La policía abrió una nueva investigación, esta vez enfocada en descubrir el alcance total de sus crímenes. ¿Y Lorena? Lorena estaba aterrada. La mujer que alguna vez se creyó intocable, la que había gozado del sufrimiento de Mariana desde la sombra, ahora se veía acorralada. Sus días de lujos y despreocupación estaban contados. Pero Esteban no era un hombre que aceptaba la derrota fácilmente. A pesar del escándalo, de la humillación, aún tenía poder. Aún tenía recursos. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar caer. Por eso, intentó atacarla de la única manera en que sabía que le haría daño. 2 días después del escándalo, Mariana recibió un sobre deslizado bajo la puerta de su motel. Cuando lo abrió, sintió que el estómago se le revolvía. Era una foto de Diego. Y en el reverso, un mensaje. Si sigues adelante con esto, nunca volverás a ver a tu hijo. La amenaza era clara. Esteban aún tenía control sobre Diego. Mariana sintió el miedo apretarle el pecho, pero se negó a dejarse vencer. No iba a retroceder ahora. No cuando estaba tan cerca de hacer justicia. Respiró hondo y buscó a Ricardo. Tenemos que acabar con él de una vez por todas, dijo con voz de acero. Ricardo la miró con seriedad y asintió. Tengo algo que podría ser la estocada final. Y lo era.
Los documentos que Ricardo había conseguido revelaban la magnitud de la corrupción de Esteban. Había cuentas en paraísos fiscales, pagos a jueces y fiscales, manipulación de pruebas, sobornos millonarios. Si esa información salía a la luz, no habría manera de que pudiera escapar. Pero Mariana sabía que Esteban no iba a quedarse de brazos cruzados. Y no se equivocó. La noche del evento donde Mariana planeaba revelar toda la verdad, Esteban hizo su movimiento. Cuando ella salía del hotel rumbo a la conferencia de prensa, 2 hombres la interceptaron. Un golpe en la cabeza la dejó aturdida, y antes de que pudiera reaccionar, la subieron a una camioneta negra. Todo se volvió oscuro. Cuando despertó, estaba en un almacén abandonado, atada a una silla. Frente a ella, Esteban la miraba con una sonrisa torcida, con una copa de whisky en la mano. «Debí matarte hace años», susurró, mirándola con desprecio. «Pero cometí el error de subestimarte». Mariana levantó la cabeza, a pesar del dolor que le punzaba en la sien. «Y lo sigues haciendo», escupió con rabia. «¿Crees que puedes amenazarme y seguir saliéndote con la tuya?» Esteban soltó una carcajada. «¿Te tengo aquí, o no? ¿Sabes cuántos enemigos tengo? ¿Cuántos hombres pagarían por callarte para siempre?» Mariana sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Pero no iba a darle el gusto de verla temblar. «Puedes matarme, pero ya es demasiado tarde. Tu nombre ya está destruido. Nadie confía en ti. Estás acabado, Esteban». El hombre apretó la mandíbula. «Cállate». Se acercó y la tomó por el rostro con violencia. «Eres una maldita estúpida. Perdiste a tu hijo, perdiste todo». Mariana sonrió con desafío. «Pero a diferencia de ti, yo puedo recuperar lo que perdí. Tú, en cambio, solo tienes ruinas». Esteban levantó la mano para golpearla. Pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta del almacén se abrió de golpe. «Policía. Bajen las armas». Todo pasó en cuestión de segundos. Agentes armados irrumpieron en el lugar, apuntando a Esteban y a sus hombres. Ricardo apareció detrás de ellos, con una mirada dura, sosteniendo los documentos en su mano. «Esteban Lombardo queda detenido por fraude, lavado de dinero, intento de homicidio y conspiración», anunció el oficial. Esteban intentó correr, pero fue derribado al suelo. Mariana lo observó mientras lo esposaban. Por un instante, él la miró con odio puro. «Te odio», murmuró con veneno. Mariana se inclinó hacia él. «Tú me enseñaste a odiar, Esteban». Los oficiales se lo llevaron. Y con eso, la caída de Esteban Lombardo fue definitiva. Cuando Mariana salió del almacén, el aire fresco de la noche le supo a libertad. Pero su lucha aún no había terminado. Faltaba recuperar a Diego. Y faltaba Lorena. Pero por primera vez en años, sintió que la justicia finalmente estaba de su lado. Mariana sintió como el peso de los años de sufrimiento comenzaba a disiparse lentamente después de la caída de Esteban. Sin embargo, la batalla más importante aún no había terminado. Su hijo seguía lejos de ella, atrapado en la red de mentiras que su padre había tejido con precisión durante años. Diego creía que ella era una criminal, una traidora, una mujer despreciable que había intentado destruir su propia familia. Ese pensamiento la desgarraba. Ya no podía esperar más. Ahora que Esteban estaba en prisión, ya no había barreras físicas entre ella y Diego. Pero la barrera más difícil de romper era la que él mismo había construido en su corazón. Con la ayuda de Ricardo, Mariana averiguó que Diego seguía viviendo en la misma casa, ahora bajo la tutela de un abogado designado por el juez mientras se resolvía su custodia. Sabía que si intentaba acercarse directamente, él la rechazaría. No podía arriesgarse a que la odiara aún más. Por eso, decidió que la única manera de hacer que la escuchara era mostrarle la verdad.
A través de Julia Armenta, la periodista que la había ayudado a exponer a Esteban, organizó una entrevista televisada donde, por primera vez, contaría toda su historia sin filtros. El día de la transmisión, su corazón latía como un tambor. Cuando las luces del estudio se encendieron, respiró hondo y se enfrentó a la cámara con la mirada firme. Mi nombre es Mariana Solares, y durante los últimos años he sido conocida como la mujer que traicionó a su familia y cometió crímenes terribles. Hoy estoy aquí para decirles la verdad. La entrevista fue devastadora. Mariana relató cada detalle de su historia con una mezcla de dolor y determinación. Habló de la traición de Esteban y Lorena, de la farsa de su muerte, de las pruebas falsas, de los años que pasó en prisión siendo inocente. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando habló de Diego, de cómo le arrebataron a su hijo, de cómo le rompieron el alma cuando él le dijo que su madre estaba muerta. Si mi hijo está viendo esto, quiero que sepa que nunca lo abandoné. Que todo lo que hice fue por él. Que lo amo con cada fibra de mi ser y que daría mi vida por recuperarlo. Hubo un silencio profundo cuando terminó de hablar. El impacto de sus palabras resonó en toda la audiencia. La entrevista se volvió el tema de conversación de todo el país. Gente que antes la había condenado sin dudar, ahora empezaba a verla con otros ojos. Y lo más importante, Diego la vio. Lo supo porque, al día siguiente, recibió un mensaje de un número desconocido. Necesito verte. Su corazón casi se detuvo. Por un instante, temió que fuera una trampa. Pero cuando leyó el siguiente mensaje, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá. Diego la había llamado mamá. No lo pensó dos veces. Salió de su motel de inmediato y tomó un taxi hacia el parque donde él le pidió que se encontraran. Sus manos temblaban, su respiración era errática. Había soñado con ese momento durante años, y ahora que estaba a punto de suceder, el miedo la paralizaba. Cuando llegó, lo vio sentado en una banca. Diego estaba diferente. No solo había crecido físicamente, sino que sus ojos reflejaban algo más profundo, confusión, miedo, dudas. Mariana se acercó con pasos inseguros, temiendo que él huyera. Pero él no lo hizo. Se quedó ahí, mirándola fijamente, como si estuviera viendo un fantasma. Mariana tragó saliva y habló con la voz temblorosa. Diego. Él apretó los labios, sus manos cerradas en puños sobre sus rodillas. No sé qué creer, susurró. Durante años me dijeron que eras un monstruo, pero cuando vi la entrevista, cuando vi tus ojos. Mariana sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. No puedo obligarte a que confíes en mí de inmediato, dijo con voz rota. Pero quiero que me des una oportunidad. Déjame demostrarte quién soy realmente. Diego bajó la cabeza, respirando con dificultad. Duele. Duele darme cuenta de que todo lo que creí era una mentira. Lo sé, hijo. Mariana extendió la mano con cuidado, temiendo que él se alejara. Pero aquí estoy. No me voy a ir. Diego levantó la mirada y, por primera vez en años, Mariana vio algo en sus ojos que le devolvió la esperanza. Vio a su hijo. Y entonces, Diego hizo lo que ella jamás imaginó. Se inclinó hacia adelante y la abrazó. Mariana sintió que el mundo entero desaparecía. Lo abrazó con toda la fuerza que tenía, temiendo que si lo soltaba, lo perdería otra vez. Perdóname, mamá, susurró él, con la voz quebrada. Perdóname por haber creído en él. No hay nada que perdonar, sollozó Mariana. Estás aquí. Eso es lo único que importa. Y en ese momento, supo que su lucha había valido la pena. Diego había vuelto a ella. Pero aún quedaba un último enemigo por enfrentar. Lorena. Y Mariana no descansaría hasta verla caer. El viento frío de la noche se filtraba a través de la ventana abierta, pero Mariana no lo sentía. Estaba sentada en el borde de la cama de Diego,
observándolo dormir con la respiración tranquila, sus facciones relajadas como si por fin hubiera encontrado paz después de años de vivir en una mentira. Había pasado tanto tiempo soñando con este momento que ahora, al tenerlo frente a ella, sentía miedo de que todo se desvaneciera en cualquier instante, como si fuera una ilusión frágil. Le acarició el cabello con ternura, recordando cuando era un niño pequeño y solía quedarse dormido sobre su pecho después de una pesadilla. Pero esta vez, la pesadilla había sido real, y los monstruos que lo acechaban no eran producto de su imaginación, sino de la perversidad de Esteban y Lorena. Mariana sabía que aún quedaba un último paso en su venganza. Lorena todavía era libre. Esteban había sido detenido, su reputación destruida, su fortuna congelada y su nombre reducido a la ruina. Pero su amante y cómplice, la mujer que había sido su mejor amiga, seguía moviéndose en las sombras, aferrándose desesperadamente a lo poco que le quedaba. Y Mariana no descansaría hasta verla caer. A la mañana siguiente, recibió la llamada que había estado esperando. Ricardo le informó que Lorena había comenzado a transferir grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero, lo que significaba que planeaba huir. Su tiempo se estaba agotando. Sabía exactamente dónde encontrarla. Aquella noche, vestida de negro y con la determinación ardiendo en sus venas, Mariana llegó a la mansión que una vez fue su hogar. La casa estaba oscura, pero las luces de la oficina del estudio aún estaban encendidas. Se acercó con sigilo, su corazón latiendo con fuerza mientras empujaba la puerta y entraba sin anunciarse. Lorena estaba sentada en su escritorio, con los ojos fijos en la pantalla de su computadora, revisando frenéticamente sus estados de cuenta. No la notó hasta que Mariana cerró la puerta detrás de ella con un golpe seco. La traidora levantó la vista y, por primera vez en su vida, Mariana vio miedo en sus ojos. «Tú», susurró Lorena, con la voz temblorosa. «¿Cómo entraste?» Mariana avanzó lentamente, con una sonrisa helada en los labios. «Esta casa fue mía, ¿recuerdas? Sé cada rincón, cada entrada secreta». Lorena se puso de pie de golpe, retrocediendo. «Si vienes a reclamar lo que perdiste, llegas tarde», dijo con una risa nerviosa. «Todo lo que una vez fue tuyo ahora me pertenece». Mariana ladeó la cabeza, sin perder la calma. ¿De verdad crees que esto se trata de dinero? Lorena apretó los labios. Si piensas que voy a terminar como Esteban, estás equivocada. No hay pruebas contra mí. ¿Eso crees? Mariana sacó un sobre de su abrigo y lo dejó caer sobre el escritorio. Aquí tienes copias de las transferencias que hiciste con los fondos robados de mi familia. También hay correos electrónicos donde tú y Esteban planeaban mi caída. Lorena empalideció. Eso no prueba nada. Mariana dejó escapar una pequeña risa. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo? Que siempre quisiste ser yo. Querías mi vida, mi familia, mi hogar. Pero ahora, ¿qué te queda? No tienes a Esteban. No tienes a Diego. Y pronto, no tendrás nada. Lorena temblaba, sus manos crispadas sobre la mesa. No puedes hacerme esto. Mariana la miró fijamente, con una frialdad que nunca antes había sentido. Tú me lo hiciste primero. Antes de que Lorena pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y 2 oficiales de policía entraron en la habitación. Lorena Ríos, queda detenida por fraude, conspiración y manipulación de pruebas, anunció uno de ellos. Lorena intentó huir, pero las esposas se cerraron en sus muñecas antes de que pudiera llegar a la puerta. Mariana, por favor. No puedes hacerme esto. Mariana se inclinó y la miró directamente a los ojos. Yo no te hice nada. Lo hiciste tú sola. Lorena gritó, pataleó, pero ya no había escapatoria. Cuando los oficiales se la llevaron, Mariana se quedó en el estudio por un largo momento, sintiendo como el peso de los años de sufrimiento finalmente comenzaba a desaparecer. Se giró lentamente y observó la casa que una vez fue su prisión. Ya no la necesitaba.
Lo único que quería estaba esperándola en casa, su hijo, su nueva vida, su libertad. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Mariana durmió sin miedo. Había ganado. Había hecho justicia. Y ahora, por fin, podía empezar de nuevo. Si esta historia te emocionó tanto como a mí al escribirla, no olvides dejar tu comentario y contarme qué parte te impactó más. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Mariana? Quiero saber tu opinión. Además, apóyame con un like y suscríbete para más historias llenas de drama, traición y justicia. Tu apoyo es muy importante y me motiva a seguir creando contenido para ti.